Pueden tomar su lugar, amados. Que cae la tierra de aquí, polvito, por eso no se espanta. Gloria a Dios. Qué bueno que están aquí en esta tarde y vamos a esperar que se sienten tantito. Los niños se van a quedar este día aquí con nosotros, así es que prepárense también, niños, porque esta palabra es para ustedes también. Repite conmigo: el que alcanzó porque perseveró. Entonces queremos ser de los que perseveran, ¿verdad? Estábamos viendo la clase en la mañana, estuvo muy buena. Los que estuvimos aquí, ¿verdad? Estuvo muy buena. La verdad es que vimos el juicio, el santo juicio de Dios, y la verdad nos dejó pensando a todos. Y cada vez que damos el discipulado, una cosa nueva hay. Ya lo hemos dado varias veces nosotros, y cada que estudiamos una clase hay siempre una revelación nueva, un rema de Dios en lo que en las clases que vemos. Así es que vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle al Señor que nos dé rema. Sí sabemos lo que es rema, ¿verdad? ¿Sí? Rema es revelación de su palabra. Por ejemplo, alguien te dice: es que yo leo la Biblia y no le entiendo nada. ¿Se has escuchado eso? Sí. Porque no hay rema en su vida. El rema viene cuando tenemos al Espíritu Santo. Y Él dice, la Escritura, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y además Él es el que nos revela la Escritura. Ese es un rema. Dile al que está a tu lado: yo tengo rema. No hay rema de Chapultepec. ¿Quién ha ido a Chapultepec a remar? Ya nadie, ¿verdad? Ya ni se usa eso. Bueno, vamos a empezar. Entonces, repite la que está a tu lado: el que alcanzó porque perseveró. Pero antes de entrar a este tema, que así se llama la prédica, el que alcanzó porque perseveró, vamos a recordar un poquito acerca de la definición de disciplina. Entonces, resumiendo, que la disciplina debe de ser una práctica. Si vemos esa parte, la disciplina debe de ser una práctica. Y esto se refiere a algo que hacemos constantemente. La práctica, un buen practicante es el que practica constantemente, ¿verdad? ¿Qué practicamos? Pues las acciones que nos van a llevar o que estamos practicando. Y esto se refiere, recapitulando un poquito, si hablamos de disciplina espiritual, no es solo conocimiento y entendimiento. Porque hoy, por ejemplo, vimos el juicio de Dios en la clase 12 última del trimestre. Ya acabamos un trimestre del discipulado, y los que acabaron, muchas felicidades. We are the champions. Denle un aplauso a los que acabaron. En el discipulado nosotros aprendimos los juicios de Dios, que son para los creyentes y para los no creyentes. Cuando estemos delante de Dios, Él nos va a pasar lista de todo lo que hicimos y de lo que no hicimos. Y estuvo interesante, ¿verdad? Entonces, ahí vimos que nosotros tenemos que practicar constantemente el hablarles a otros de la palabra. ¿Para qué? Pues para que lleguen preparados como nosotros al juicio. Esa es otra parte del evangelismo, ¿verdad? Entonces, esa es una acción repetida. El ser intencional y constante en predicar su palabra. Eso es disciplina, y eso lo podemos definir también, ¿verdad?, como una acción repetida, que como hijos verdaderos de Dios debemos de ejercer. La disciplina tú y yo la debemos de ejercer, ¿verdad? Y créeme que si la ejercemos con la ayuda de Dios, Él nos va a recompensar en medio de nuestro esfuerzo. Cuando tú estés practicando, por ejemplo, el sentido de predicar su palabra, en ese sentido la práctica, si tú le estás practicando, en medio de ese esfuerzo Dios lo va a recompensar.
con más fuerza, con que te haga una lengua más audaz en las cosas de Dios, no te va a dejar solo. Así es que cuando tú prediques a quien sea, recuerda que tú debes de tener primero disciplina en leer su palabra y en estudiar, para que a su vez Él te respalde y tu palabra sea eficaz, más eficaz de lo que ha sido hoy, y tenga ese rema, la palabra que tú vas a dar. Amén. Amén. Entendiendo ahora, vamos a ir poniendo más atención en esto, porque es importante que tú y yo lo entendamos completamente, porque es una base muy buena lo que vamos a ver hoy. Les decía en la mañana en el discipulado que yo voy a dar cuentas de lo que yo les dé a ustedes delante de Dios el día que Dios me llame. No es, entendamos algo, no es que se muere la gente y ahí se acabó el problema, o ahí está descansando. Nosotros porque somos hijos de Dios, vamos a ir a un lugar que se llama Hades, ¿verdad? Que es el lugar de reposo. Y los que no conocen de la palabra van a ir a un lugar de tormento, donde no hay reposo. Entonces, cuando tú y yo lleguemos ahí, vamos a ir delante de Dios a darle o a mostrarle lo que hemos hecho durante nuestra vida. Entonces, por esa parte, amado, a mí me van a pedir cuentas de lo que yo di aquí para ustedes. Y pon mucha atención en esto, porque nos quedamos en la mañana así, ¿verdad? Pon mucha atención en esto, porque a mí me van a pedir cuentas de lo que yo te esté dando de comer. Por ejemplo, si yo toda la semana me la pasé flojeando y yo pude haber preparado, les decía en la mañana, un pavo con puré de papa, puré de manzana, puré de pera, arroz con leche de postre, no debe de faltar, ¿verdad? Una comida muy buena. Pero yo dije en la semana, fíjate bien, ¿para qué les llevo eso si ni se lo comen? Hay así unos chilaquiles, sin menospreciar los chilaquiles, repito. A mí el Señor me va a decir, ¿por qué les diste chilaquiles pudiéndoles haber dado un pavo? Y me refiero a la preparación del tema. Esa es mi responsabilidad, porque yo voy a dar cuentas de lo que les estoy diciendo. No es cualquier cosa, amado. A mí no me interesa si hay 3, 5, 10, 15, 20, 50, 200, 1 millón aquí. Lo que me interesa a mí es que reciban la palabra en su corazón. Pero tu responsabilidad, dile al que está a tu lado, mi responsabilidad, y es individual, es individual. Aquí no aplica el que somos una sola carne, el que viene con tu esposa, aquí no aplica. Cada quien va a dar cuentas, mi Dani, Y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te dieron de comer ese domingo? Yo voy a decir, yo zafo, yo se los di. Así es, eso es tremendo. Dejaron el plato ahí y se les echó a perder. Eso es tremendo, esa analogía está más tremenda todavía. Por eso, el que alcanzó, porque perseveró. ¿Ya estamos? Entonces, tus 5 sentidos deben de estar, pero sí, como la antena parabólica más grande que existe en el mundo, para captar lo que más se pueda. ¿Amén? Entonces, entendiendo ahora que la disciplina incluye practicar. Lo que tú aprendes lo debes de practicar. Lo que yo aprendo aquí lo debo de practicar, porque al estar predicando yo aprendo, ¿verdad? Lo debemos de practicar en las diferentes aplicaciones, tanto en las cosas que regularmente haces en tu vida diaria, como en nuestra vida cristiana. Debemos de practicarlo. No olvidando que en ambos extremos nos tiene que regir su palabra. Te tiene que regir la palabra de Dios en lo que haces a diario y en lo que estudias para el Señor. En todo nos debe de regir su palabra para poder mantener una vida saludable.
en el sentido de cómo desea Dios que vivamos y no muramos. Si nosotros recibimos la prédica, el alimento, pero nosotros no lo digerimos y no lo discernimos y andamos viendo lo que no, entonces no vamos a poder practicarlo porque no le entendimos nada. Esa va a ser la responsabilidad de ustedes. La mía es comunicarlo. Pero después tú vas a ser comunicador y alguien va a ser receptor. Y así consecuentemente la cadena sigue y sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Entonces, ligando los domingos pasados a porque todos van ligados, es como un rompecabezas, ¿verdad? Ligando los domingos pasados a ahora vamos a estudiar sobre la perseverancia. Porque si bien es cierto, si mantenemos disciplina en la forma correcta, si mantenemos la disciplina en la forma correcta de hacer las cosas en cualquier área de nuestra vida, fíjate bien, si tú y yo mantenemos la disciplina en cualquier cosa que hagamos, sea en la iglesia, cosas de la iglesia, hablando en un sentido de lo que tenemos que hacer espiritualmente, o en tu vida diaria, en el desarrollo de lo que hagas, si mantenemos una disciplina correctamente, la perseverancia que apliques a esa disciplina o a lo que estés haciendo en las cosas que hagamos o en la vida diaria, te va a dar la pauta. Mira al que está a tu lado, te va a dar la pauta para seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Nos va a dar la pauta para conectarnos y seguir creciendo en nuestra relación con Dios y en nuestras actividades rutinarias. Porque no podemos despegar lo que es la palabra de Dios, el mundo en que vivimos espiritual y a lo que estamos haciendo secularmente, trabajos, casa, escuela, lo que sea. Todo debe de estar regido por la palabra, ¿verdad? Todo debe de estar regido por la palabra. Este tema, amado, yo le decía el lunes, bueno, desde el domingo le decía al Señor, ¿qué voy a predicar? ¿Qué tengo que hablar, Señor? Y platicando con mis nietas un día que estaban ahí, yo estaba en la computadora y le decía a mis nietas que me revele Dios qué hablar. Y una de ellas se agarró, pues, de la perseverancia, abuelo, porque si tú perseveras y haces, y yo siempre, órale. Entonces dije, perseverancia. Perseverancia. Mira que está a tu lado, perseverancia. Y envuelve tanto esta palabra, hermano, que ahorita vamos a ver. Mira, comencemos por definir la palabra perseverancia en el diccionario. Y se traduce, se define más bien como firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. En la traducción en inglés, ve qué interesante es esto. En la traducción del inglés y en psicología, esta palabra persistencia es un rasgo de la personalidad. La perseverancia es un rasgo de la personalidad. ¡Qué tremendo! En la definición en inglés y la definición psicológicamente, en psicología. Fíjate, se mide en las definiciones de temperamento y carácter y se considera uno de los 4 rasgos del temperamento, la perseverancia. Eso es precioso. Y lo encontramos dentro del temperamento colérico. Resumiendo entonces estas definiciones, y mira, anótalo si estás escribiendo. La perseverancia la persistencia se refiere a la perseverancia a pesar de la fatiga o de la frustración. La persistencia se refiere a la perseverancia a pesar de la fatiga y de la frustración. A pesar de la fatiga o de la frustración. ¿Sí vemos? Por ejemplo, ayer se vacunó Bere. Bere, levanta tu mano. Y llegó toda así como mareada y dolor y no sé qué. Pero aquí está.
¿A pesar de la fatiga o de la frustración? ¿Y cuántas veces? Bueno, aquí no hay de esos. Mejor no hay de esos. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad? Bueno, esa gente de otro planeta tiene la oportunidad de venir a la iglesia y como amaneció nublado, dijo, no. Bueno, se muere. Al fin dicen lo mismo, ¿verdad? A pesar de la fatiga y la frustración. ¿Quién me puede decir los 4 rasgos de personalidad? Menos Ángeles ni Gaby. ¿Quién lo sabe? Bueno, a ver. Dice Ángeles que no. Sanguíneo, temperamento sanguíneo, temperamento flemático, melancólico y colérico. Y entonces la perseverancia entra en el temperamento colérico. Ustedes investiguen qué son esos, qué define esos rasgos. Y es interesante porque tú dices, bueno, yo me voy a situar en uno de ellos y seguro va a ser en uno o en 2. ¿Verdad, Gui? ¿Sí? Que puedes tú situarte de esos 4 rasgos del temperamento. Pero ese es un tema aparte, pero sí te sirve para conocerte. Entonces, amado, fíjate bien. La perseverancia, bíblicamente hablando, se traduce del término proscarteresis. Proscarteresis, y lo tenemos en Efesios 6:18. Vamos a verlo. ¿Qué dice Efesios 6:18? Acerca de la perseverancia. Acerca de la perseverancia. Proscarteresis. Con cada kilo. Proscarteresis. Efesios 6:18. Los que tengan. Amén. Amén. ¿Lo pueden leer, Gaby, así en voz alta? Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Tremenda, es la versión del lenguaje sencillo, ¿verdad? Ajá. Y mira lo que dice la Reina Valera. Ese está muy bien, muy bien. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu quiere decir en el Espíritu Santo o en lenguas, porque es E mayúscula. Y velando en ello con toda perseverancia. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, proscarteresis, que es perseverancia, se refiere a la persistencia y continuidad en la oración. Persistencia y continuidad en la oración. Entonces podemos ver que debemos de perseverar constantemente en la oración y súplica en el Espíritu. Perseverar constantemente en la oración y súplica en el Espíritu, según Efesios 6:18. Aquí se refiere a orar en lenguas, crecer en orar cada vez más en la súplica por los santos, orar unos por otros. Por eso en el grupo subimos, ay, por favor oren por favor oren por favor oren por, ¿verdad? Orar por la iglesia que somos nosotros. Y aplicar también lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5:17. Te lo leo. Orad sin cesar. Orad sin cesar, continuo, perseverante. Y sabemos que el estar conectados con Dios, nos va a ayudar cada vez más en nuestro crecimiento espiritual y rutinario. Si tú, no digas amén, pero si tú crees que estás limitado en lo que estás haciendo, en la escuela, en tu trabajo, en tu negocio, en el área que te estás desenvolviendo fuera de la iglesia, si hay un tope que dices no lo puedo pasar y es continuamente repetitivo, que creces y caes.
hace las cosas y ya no sale. Es porque no hay una comunión con Dios. No hay una perseverancia en oración. Y no me refiero que estés todo el día de rodillas y con la cara en el suelo. Si lo puedes hacer, hazlo. Pero si tú tienes cosas que hacer, que supongo que sí, escoge momentos para estar delante de Dios. ¿Para qué? Para que tu relación con Dios en lo secular o en lo que haces tú a diario tenga un balance con las cosas espirituales. Y los niños lo pueden hacer también, porque dice la palabra de Dios que todos vamos a ser juzgados. ¿Cuántos niños aquí saben que decir una mentira es incorrecto? Levanten su mano. Dani, ¿tú sabes que decir una mentira es incorrecto? ¿Sí? ¿Tú también, me hija? Bajen su mano. ¿Cuántos de ustedes las han dicho? No digan, ay, si yo he dicho 40,000, 50. No. ¿Cuántos de ustedes, niños, las han dicho? No, pero no levanten la mano. Ya se balconearon. Entonces, ¿están de acuerdo, niños? Que cuando lleguen delante de Dios, Dios les va a pedir cuentas de esas mentiras que dijeron. De nosotros parece lo mismo. Las podrías decir yo. Y a nosotros también, ¿verdad? Entonces, ¿están de acuerdo que los niños ya tienen una conciencia? Sí. Obviamente, si le preguntamos a Valeria, pues a lo mejor ni sabe qué onda, porque todavía no está consciente completamente de lo que es. Pero aún así, pues a veces pega, ¿verdad? A veces grita inconscientemente por la naturaleza con que nacemos todos. Pero eso no quita que no seamos juzgados. Amén. Entonces, escuchen también, niños, si su vida escolar está teniendo pausas que dicen, híjole, no entiendo nada, es porque no tienen una relación con Dios. No dedican su día a lo que Dios quiere hablarles a través de su palabra, porque ustedes ya saben leer, ¿verdad? Entonces deben de tener lectura de su palabra para poder dedicar ese tiempo a Dios. Amén. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen. Con corazón bueno y recto retienen. Dile que está a tu lado. Con corazón bueno y recto retienen. Y dice aquí una de las traducciones de la palabra retienen, que se apoderan o se mantienen firmes. Entonces podemos decir, los que con corazón bueno y recto se apoderan, se mantienen firmes en la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso está padre, ¿verdad? Y mira, jupomoné, usado en Lucas 8:15, es perseverar. Esa palabra perseverancia es jupomoné. En esta traducción se refiere a resistencia, aguante, alegre o esperanzado. Como leíamos antes, avanzar y resistir a pesar de la fatiga o la frustración. ¿Cuántos de ustedes, no me digan amén, cuántos de ustedes aquí no se han sentido fatigados y frustrados? ¿Verdad que sí? Y a veces decimos, porque me ha tocado, la verdad, yo lo he sentido. ¿Para qué? Frustración, fatiga. Como les decía, se prepara la comida, y como eso me lo dejó muy claro Javier y Gaby, se prepara la comida y nadie viene a comer. Nos dejan con la mesa servida. ¿Y qué sienten ustedes como mamás que hacen su comida y no llegan a comer nadie? Todo el esfuerzo que hicieron. O a los niños no les gusta. Ay, a mí no me gusta, yo no quiero eso, siempre haces lo mismo. ¿Verdad? Que luego se siente fatiga o frustración. Y estas dos traducciones, en estas dos traducciones, amados,
vemos cómo Dios nos insta a perseverar en la oración en el Espíritu, por los santos de la iglesia, y también esta traducción de Jupomoné, que es en la que vimos en Lucas 8:15, por los santos de la iglesia, nos indica que a pesar de los obstáculos no paremos en crecer. Dice la Escritura que vas a tener obstáculos, que vas a tener que vas a tener problemas, ¿sí o no dice? ¿Verdad? Pero a pesar de eso tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que resistir. Y sabemos que como miembros de un ejército, porque estás enlistado junto conmigo en este ejército, o eres o no soldado, ¿verdad que sí? Sí, Señor. ¿Verdad? Somos miembros de este ejército, amado. Y el estar cuidando las espaldas de nuestros hermanos soldados, orando en todo tiempo por ellos, y en el avance de que cada uno de nosotros tenga la lucha, en esta lucha que no es contra sangre y carne, vamos a poder cada vez más tener mayor crecimiento practicando estas palabras que les voy a decir. Nada menos, nuestra hermana Luisa, estábamos platicando con ellos y nos dijo que empezó a leer un libro que nosotros leímos hace como 20 años o 25 años. Y ella lo empezó a leer y dice que estaba impactada. ¿Por qué lo empezó a leer? Pues porque está siendo preparada. Y nosotros no le dijimos, ay Luisa, tienes que leer este libro, sino Dios se lo puso ahí, el Espíritu Santo, ¿verdad, Luisa? Y se está preparando. Y es un libro muy fuerte, pero muy bueno además, que te dice y que te enseña a conocer al enemigo. Porque dime tú cómo te vas a enfrentar a alguien si no le conoces, ¿verdad? Puede ser que te vaya bien o puede ser que te vaya mal en esa pelea. Pero vamos a ver en qué tenemos que perseverar para poder avanzar y ser constante. Les voy a dar 3 puntos. Dice el primero que es perseverancia en la oración en lenguas. Cada que puedas, ora en lenguas. Vas caminando y viene el Espíritu Santo y te dice ora en lenguas, ora en lenguas. Ora en lenguas, persiste en la palabra, en la oración en lenguas. Amén. Perseverar en guardar la espalda de nuestros hermanos soldados en la oración y súplica. Si tú ves un anuncio del grupo o alguien te dice, ¿sabes qué? Ora por mí porque tengo esto. Ora en ese momento. Escribe en ese momento una oración. Porque eso te va a ayudar. Vamos a ser intercesores poderosos. Porque estamos intercediendo unos por otros, ¿verdad? Porque a quién le gusta que sube una oración al grupo y nadie le hace caso. Oren por mí que me estoy muriendo y nadie hace caso. Se muere. Es que les pedí que oraran y ni oraron. ¿Verdad? Nadie nos gusta eso. Entonces dile que está a tu lado, vamos a orar por los demás. Perseveración, es una nueva traducción viviente. Perseverancia sin detener nuestro crecimiento en cada área de nuestra vida, aunque las circunstancias, fatiga y frustración nos quieran detener en este proceso. Empezamos algo nuevo y bolas, ahí viene el trancazo. Pregúntenle a Daniel y a Belén, a Mario y a Luisa. Bueno, Javier y a Gaby también. Ya le decíamos en un tono así de chiste, ¿verdad? De broma, que empezaron una carrera con eso, se les quema la camioneta. Les quema la camioneta, se les quema la casa. Tremendo. Pero aquí están. Y Dios supliendo todo lo que pasó, ¿verdad? Y todo lo que falta. A nosotros casa, ellos camioneta. Camioneta del Mario y Luisa, a ustedes lo que les ha pasado. Cosas. Pero quiere decir que el diablo dice, ¡ay, me vienen! Y empieza a sacatearle. Diga que está a tu lado, empieza a sacatearle. El diablo, no él, no que está a tu lado, ¿verdad? Y miren, en otro sentido,
que de igual manera podemos toparnos con otro tipo de perseverancia, porque hay dos tipos de perseverancia, la correcta y la incorrecta. Y como hemos dicho en otras ocasiones, siempre tenemos que tener un balance en todo lo que hacemos. Siempre. Y debemos convenientemente recordar que no siempre se trata de encontrarnos con la vida color de rosa, que no va a pasar nada, que nosotros siempre vamos a ser felices, que vamos en un campo de flores arrancándolas y echándolas al aire bien felices. Pues sabemos que a veces, hermanos, queremos perseverar o hay gente que quiere perseverar en lo que no tiene que perseverar. ¿Sí? ¿Verdad? Y también nuestro Dios nos advierte que no perseveremos en estas situaciones. Él dice, no perseveres en eso, no le sigas. Y tanto en la vida espiritual como en nuestro caminar diario. Y miren, el contexto que les voy a decir de esta lectura bíblica es cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo rey. Dios le dijo al pueblo de Israel, y miren, qué tremendo es esto, porque el Señor le dice al pueblo de Israel, yo soy tu Dios, yo soy tu rey, yo soy tu hacedor, ¿verdad? Yo soy el que vela por ti, pídeme todo y lo que me pidas te voy a dar, le dijo Dios al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, por parte de Samuel vino y se presentó delante del pueblo, y el pueblo le dijo, Samuel, danos un rey, pon un rey delante de nosotros, dile a Dios, a Jehová Dios, que nos dé un rey. Entonces Samuel dijo, estos cabezones teniendo a Dios como su rey, piden un rey. Pero dijo el Señor, bueno, y entonces el contexto de lo que les voy a leer es ese. Y dice 1 Samuel 12:24, les dijo Samuel, fíjense, les voy a dar un rey, y les dice Samuel, solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo su corazón. Ya les di una advertencia, pues consideren cuántas cosas ha hecho Dios por ustedes. El 25 dice, mas si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey van a morir. Entonces, ¿hay perseverar en hacer el mal? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí, porque Samuel se nos estaba advirtiendo, yo les voy a dar un rey. Pero ¿sabes qué? No considera cuántas cosas grandes Dios ha hecho por ti. Así es que no perseveres en hacer el mal. Porque si tú haces mal, dijo el Señor, tú y tu rey van a morir. ¿Querían rey? Dios les dio rey. Pero les advirtió que no tenían que perseverar en hacer el mal o iban a morir. ¿Verdad? Dile que está a tu lado. Si perseveran en hacer el mal, van a morir. Entonces, miren, ya vimos dos balances, ¿verdad? La perseverancia, donde debemos de perseverar, y lo que no debemos de perseverar. Pero la esperanza que tenemos en esto, aunque en algún tiempo nosotros perseveramos equivocadamente en algo, no digan amén. Gloria a Dios, tampoco. Pero si perseveramos, esa es la verdad, tanto ustedes como yo. Porque aquí no es que el pastor es santo, santo, santo y ustedes no. Todos somos iguales, igualitos. Porque si tenemos el mismo Espíritu de Dios en nosotros, también somos carne tú y yo. Mentira que el que esté aquí es más santo que ustedes. Eso es mentira. Hay más responsabilidad, pero ustedes también, ya les dije todo, ¿verdad? De comerse la comida y además practicar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Aunque me digas llevado. Tenemos la misma responsabilidad. Si es que la esperanza que tenemos hoy, amados, como les dije, aunque en algún tiempo nosotros fuimos y perseveramos en algo que no debíamos de hacer, equivocadamente, Él es bueno.
Dile que está a tu lado, Él es bueno. Y Él es tan bueno, amados, que a pesar de haber edificado nuestro depa sobre la arena, ¿se acuerdan de la semana pasada? Debemos de guardar en nuestro corazón que Dios puede traer redención y sanidad en situaciones en las cuales nosotros o alguien hayamos causado desastres potenciales. ¿Quién ha causado un desastre potencial en una vida o en su propia vida? Yo sí. Pero ¿sabes qué? Dios es tan bueno y fiel que Él nos puede perdonar, ¿verdad? Esos desastres y nuestras decisiones equivocadas, Dios puede permitir que sobreedifiquemos, lo que hablábamos en la mañana. Y les voy a explicar esto rápidamente. Supongamos que hay un arquitecto que contrata a Luisa y le dice: hazme en este terreno un edificio. Y entonces el arquitecto se pone a hacer un buen cimiento para engañar a Luisa. Y Luisa va y dice: están bien profundos aquí, hasta la torre aquí no cabe, no se va a caer. ¡Ay, sígale! Y le deja toda la responsabilidad al arquitecto. Y este arquitecto bárbaro empieza a edificar con heno, hojas y madera. ¿Ustedes creen que va a durar? Viene el primer golpe y bolas se caen. Entonces hay pérdida, ¿verdad? Por lo que se cayó, pero está el cimiento. Y ese arquitecto asume la responsabilidad. Ya tuvo una pérdida por lo que edificó mal, pero le dice: quedó el cimiento, dame chance de volver a edificar. Y entonces Luisa le dice: órale. Y empieza a edificar y edifica correctamente. Y esa construcción nueva resiste todo. Resiste todo. Entonces aquí lo que les quiero decir es que quizá te hayas equivocado en edificar tu vida en algún momento. Espérenme también. Entonces, quizá edificamos nuestra vida y creció equivocadamente, y vinieron los golpes y se cayó, y estamos destrozados, desmoronados en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Aunque hubo pérdida, hay chance de volver a reedificar correctamente. Y esa es la bondad de Dios que ahora tú y yo tenemos. Volver a edificar nuestra vida, pero ahora correctamente. Para que cuando venga el fuego y sean probadas nuestras obras, que eso viene en la lección 12, léela para que veas de qué te estoy hablando. Cuando tus obras y las mías sean probadas por fuego, quede más oro, plata y piedras preciosas. Amén. Eso es, amén. Entonces, ¿hay pérdida? Sí va a haber pérdida, pero va a haber más ganancia que pérdida a futuro. Amén. Entonces, vamos a recapitular. Dígale que está a tu lado. Recapitulation. Los creyentes debemos de persistir en perseverar en nuestra vida y nuestro compromiso cristiano y rutinario, sean cuales fueren las circunstancias, sabiendo que Dios siempre está y estará de nuestro lado, tratando cada vez de perseverar correctamente en cada área de nuestra vida. Debemos de perseverar en cada área de nuestra vida. Romanos 8, 30 y 31. Vamos para allá. Romanos 8, 30 y 31. Y dice, les doy chance que lleguen en el Didi. ¿No vale? Romanos 8, 30 y 31. Romanos 8, 30 y 31.
Dice, y a los que predestinó, ¿cuántos de aquí son predestinados? Bien, todos. A estos también llamó, ¿cuántos de aquí son llamados? Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cuántos hay justificados aquí? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a ser glorificados en un tiempo, ¿verdad? ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, si somos predestinados, somos llamados, somos justificados, y en un tiempo vamos a ser glorificados, ¿qué hay que venga en contra tuya y mía si Dios está por nosotros? Es bien, Padre amados, decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa parte nada más, pero no toca la mayoría de la gente. No toca los versículos anteriores donde viene la responsabilidad que tenemos que hacer primero para poder decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque no cualquiera puede decir eso, amado. Seamos realistas. No todos los cristianos podemos, los otros pueden decirlo, porque la verdad es que no se están ocupando en un tiempo de oración, están cayendo constantemente en el mismo pecado, no están edificando su vida, están edificando sobre madera, heno y hojarasca, y no les interesa estar leyendo el Evangelio. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que Dios está por ellos, si ellos ni siquiera le conocen como le deberían de conocer? Y no estoy diciendo que yo conozco todo, pero los que estamos aquí, por lo menos tratamos de estar en una comunión constante con Él, ¿sí o no? Y estamos aprendiendo a tener una comunión más directa con Él. Y ya el que no, como veíamos en la mañana en la clase, que está ligada a esta prédica, pues Él dará cuentas. Va a llegar con su moto. ¿Les digo cómo? A los que no saben. Sí, otra vez está padre eso. Me gusta. Ahí les va. Y fíjense, todos tú y yo aquí somos cristianos. ¿Amén? ¿Sí o no? Quiero oírlos. Amén. Todos hacemos obras correctas e incorrectas. ¿Sí o no? Entonces todas esas obras correctas e incorrectas las vamos a ir echando en un costal, como el que nos decían nuestros papás: si te portas mal te va a llevar el ropavejero. Bueno, a mí me decían así, en un costal. Y ahí vamos a ir echando todas nuestras obras buenas, correctas e incorrectas. Todas, todos los días. Y amados, fíjate bien, va a llegar el tiempo que todos, hasta los niños, si es que se van en una edad de niños, van a llegar delante de Dios. Todos vamos a llegar delante de Dios y vamos a vaciar el costal. Todos. Llámense cristianos, llámense conversos, llámenselo como les quieras llamar, pero todos, dice la Escritura, que vamos a comparecer delante del trono. Y entonces ese costal, ¿qué va a llevar de obras correctas e incorrectas? ¿Cuánto de cada uno? ¿Qué peso de correctas y qué peso de incorrectas? Eso nada más lo sabes tú y nada más lo sé yo. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a vaciar el costal delante de Dios. Y dice la palabra, vean la clase 12, para que vean que no estoy inventando. Dice la palabra que los ángeles van a llegar con su lanzafuego. Eso me lo estoy imaginando porque yo creo que va a ser así. Va a llegar con su lanzafuego, y esas obras que echamos así del costal a los pies de Dios en el juicio, en comparecer delante de Él, los ángeles van a pasar el fuego a esas obras. En esas obras seguramente va a haber heno, va a haber hojarasca y va a haber madera, pero también va a haber oro, plata y piedras preciosas. El punto aquí es que tú y yo, a partir de hoy,
sobreedifiquemos, o que nuestras obras sean como oro, plata y piedras preciosas, y no como heno, como hojarasca y como madera. Porque esos tres últimos elementos que les dije, cuando Dios pase el fuego por ellos, se van a quemar. Digámosle que van a ser obras infructuosas, pero el oro, la plata y las piedras preciosas van a quedar como lo correcto que hicimos. Entonces, ¿cuánto de eso lleva tu costal? ¿Qué perseverancia has tenido en hacer las cosas correctas? Cada quien sabe lo que le echa al costal. Y no estoy de llevado. Eso porque dijo Gabo. ¿Verdad? Y es preocupante, ¿sí o no, amado? Es que Dios va a estar ahí presente y no te va a decir, hija, a ver, Ilse, vacía tu costal. Pero a ver, díganlo. Dice eso, no, ya conmigo. Es que es un cáliz. Bueno, Brenda, vacía tu costal. Y vamos a estar delante del Creador del universo, amado. Y así como se puso Ilse roja, yo creo que así nos vamos a poner todos, ¿verdad? Y es que sí es cierto, amados. Debemos de pensar en eso. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso tiene un costo atrás. Tiene un contexto para que nosotros podamos llegar a Romanos 8:31 y decir así, como decía mi abuela, con los pelos de la mula en la mano. ¿Qué pues? O sea, explico ese trabalenguas. Cuando dicen, es un dicho popular, que tengo los pelos de la mula en la mano porque sé de lo que estoy hablando, es porque, por ejemplo, decían la mula era café con negro y le arrancó unos pelos y ahí traía la muestra de que la mula era negra de café, ¿verdad? Entonces, para yo decir lo que he hecho, lo que he edificado en mi vida es correcto, es porque realmente sé que mi costal trae más oro, plata y piedras preciosas, sin caer en vanidad, sin caer en que yo soy más que tú, sin caer en soberbia, ¿verdad? Por eso tú y yo debemos de estar seguros en perseverar en esas áreas, en hacer lo correcto, para que Romanos 8:31 tenga en tu vida el valor que Dios puso en él. Por eso Pablo se atrevió a decir, ¿qué pues diremos a esto? A lo que Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra mí? Porque sé que mis obras no me van a perseguir. Pero ¿cuántas veces hemos hecho cosas incorrectas y nos persiguen? Todos, ¿verdad? Romanos 8:31 ahí no aplica. Se oye bien padre que lo estemos diciendo, pero ¿qué tanto aplica en nuestra vida? Entonces, tenemos que perseverar a pesar de las situaciones difíciles y complejas, y perseverar en las buenas obras, en la oración por los santos. ¿Para qué? Pues para que Romanos 8:31 tenga ese peso en mi vida, ¿verdad? Es como el otro versículo, y rápidamente se los digo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es bien bonito decirlo porque nos vemos en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa. Pero ¿qué tanto ejemplo yo doy a mi esposa y a mis hijos para poder decir realmente en mi casa y yo serviremos a Jehová? Y es bien bonito decirlo, pero está no complicado, sino requiere de trabajo para que tu esposa y tus hijos vean que realmente ellos también van a servir a Dios como tú le sirves. Diga que está a tu lado.
Tongues. Tongues. Ese es lenguaje. ¿Qué le ponemos? Popular. Bien dijo Javi. Tongues. O sea, entonces. Pero eso es la contracción de entonces. ¿Tenemos problemas de estancamiento? ¿Cuántos de aquí no digan amén, gloria a Dios, aleluya? Nada de eso. ¿Cuántos de aquí tenemos problemas de estancamiento? Dice Mateo 10:22, y serás aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere, ¿a dónde? ¡Ay! La bomba. Mira, el rapto. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar. No le entendemos perseverar. Dile al que está a tu lado. Perseveration. Con axiosation. No digan que no se habla inglés. ¿Verdad que sí? Pero miren, para que quede claro, perseverar hasta el fin, perseverar hasta el fin. Por eso tenemos que leer la escritura y entenderla y analizarla, porque según lo que se puede leer aquí es que si yo persevero hasta el fin voy a ser salvo. Y entonces el aceptar a Cristo, el tener al Señor Jesús en mi corazón, ¿dónde queda? No dicen que cuando yo acepte a Cristo soy salvo, ¿sí o no dicen eso? Pero entonces, ¿por qué aquí dice que el que persevera hasta el fin será salvo? ¿Hay dos caminos? Miren, lo que dice aquí de perseverar hasta el fin no es la manera de alcanzar la salvación. No es la manera de alcanzar la salvación, sino la evidencia de que nos hemos entregado realmente a Jesús. Es una evidencia, es un fruto de tu vida eterna. El que persevere hasta el fin. ¿Por qué? Porque vas a estar firme. No porque vayas a ser salvo. Vas a estar firme y vas a dar fruto. Vamos a dar fruto. La perseverancia de ningún modo es un medio que asegura nuestra salvación, sino el resultado del fruto y el fruto de una vida rendida al Señor. Se va a notar de ti y de mí que si estamos perseverando en lo que Dios dice, vamos a llegar hasta el fin. Ese es el punto. Entonces, ¿estás estancado? Tienes que perseverar más, o tenemos que perseverar más. Si llega la frustración, si llega el, no, ya, ¿para qué le sigo? Hay algo ahí que está estorbando. Tenemos que perseverar. Podemos decir entonces, ¿estamos bien, niños? ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿No los oigo? Sí. Ok, porque ahorita va a haber examen al final. Podemos decir entonces, amados, podemos decir entonces que haciendo un resumen de lo que hemos estudiado hasta hoy, fíjense bien, la perseverancia en atender las cosas de Dios, atender las cosas de Dios con perseverancia, estar no solo oyendo sino escuchando, ¿se acuerdan de eso? Y al mismo tiempo de escuchar, accionando para poner en práctica. Escucho y practico. Ser proactivos en amar al prójimo. Ay, es que a ese no lo amo porque me cae re gordo. Eso no es válido. Porque entonces, ¿qué tal si el Señor te dice eso? Dice eso de ti, ¿verdad? O de mí. Estar en una constante limpieza del corazón. Tener una relación cada vez más cercana con Dios. Tener una relación cada vez más cercana con Dios. Perseverar, crecer en esa área también. Sembrar mi economía y sembrarme a mí mismo. No solo escuchar con los oídos también. ¿Se acuerdan que tenemos que escuchar con los ojos? Todo esto entonces, practicarlo a pesar de que quizá en ti y en mí exista fatiga o frustración.
que llega el viernes y que llega el sábado y decimos, ay, otra vez, si no pasa nada. Si llega la fatiga y la frustración, ¿qué tenemos que hacer? Avanzar disciplinadamente en una acción repetida, constante e intencional. Repetida, constante e intencional. Esto nos va a llevar a resistir en cualquier situación que enfrentemos, sea aquí o sea allá afuera. Porque quiero ver que en tu trabajo le digas a tu jefe, es que sabes que ya estoy fatigado y cansado y sin ilusiones. O sea, flaco, cansado y sin ilusiones. Ya no voy a venir a trabajar. Así es que me vas a dar unos días, pero me vas a pagar. ¿Qué te va a decir tu jefe? No, pues estás bien lurias. ¿Quieres descansar? Renuncia y vete a tu casa. Entonces, ¿por qué hacemos esto con las cosas de Dios? Si se supone que tú y yo tenemos que tener un balance en las dos áreas, y a veces nos tendemos más al área del trabajo. Ay, es que el trabajo me da de comer. Y no dice Dios que no te preocupes por lo que vas a comer, porque Él viste a los lirios y les da de comer a los pajarillos. Y no digo que sea fácil, amado. No digo que sea fácil. Pero si perseveramos, vamos a alcanzar. Para que digan, Él alcanzó porque perseveró. Amén. Entonces, tenemos que tener, a pesar de la fatiga y la frustración, una acción repetida, constante e intencional. Acción repetida, constante e intencional. Si llega a ti el desánimo, si llega a ti la frustración, ponte a orar y dile, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué otra vez viene eso a mi vida? Quizá tienes por ahí una puerta abierta que tú solamente sabes cuál es, ¿verdad? Y entonces debes de ver para cerrarla. Porque ¿cuántos de aquí no han alcanzado cosas? Levanten su mano. ¿Y fue de que estabas acostado en tu casa? No. Llegaron y órale, por estar acostado. ¿Lo has alcanzado por eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué fue? Porque has tenido una acción repetida, una acción constante y una acción intencional. Con intención de crecer, con intención de ser constante. Y entonces, si no hay estos 3 puntos en tu vida laboral, por eso no hay éxito. Porque dicen en Reyes que el que es constante, el que es perseverante, entre los reyes Dios lo va a poner. Y eso es precioso. Yo aquí sé de algunos que ya están siendo puestos entre los reyes, o sea, entre las autoridades, para gobernar. Y eso, amados, se siente precioso, porque el Señor ya me puso en mi tiempo laboral. Por eso tengo la autoridad para decirte este tema, que si tú eres constante, eres intencional y con acciones repetidas, Dios te levanta. Amén. Pero hay que perseverar. Y bueno, les voy a contar una historia. ¿A quién le gustan las historias? Acomódate, estírate como gato. Así cuando los gatos se ponen cómodos, ¿verdad? Fíjense. Moisés fue perseverante en la orden que Dios le dio de sacar al pueblo de la cautividad de Egipto. Fue constante, fue perseverante. No le afectó el hecho de que se levantaron en su contra en varias ocasiones. ¿Cuántas veces sabemos? Por acá véanme, no vean a mi hermana Rosy, si no van a perder el hilo de la historia.
¿Cuántas veces ese pueblo que sacó de Egipto no se le levantó en armas? Varias, ¿verdad? Quizá Moisés tuvo frustración y enojo y fatiga en repetidas ocasiones, ¿verdad? Acciones negativas en que incurría esa caravana. Y ahorita les voy a decir nada más el número de la caravana, cuántos eran. Su corazón inconstante y sin una buena intención llevó a toda esa generación a morir en el desierto. Los que se levantaron y hablaron en contra de Moisés, ellos perseveraron en la muerte. Desgraciadamente en este pueblo no había perseverancia hacia las cosas correctas. Fíjense, no había constancia ni perseverancia a pesar de que Dios se manifestaba de una forma poderosa aún antes de sacarlos de Egipto. Porque ellos vieron las plagas, porque Dios no les tapó los ojos, ¿verdad? Ellos vieron el poder de Dios manifestado a través de Moisés, ¿verdad? Seguramente en el corazón de Dios Él quería mirar un cambio en el corazón del pueblo de Dios, en su pueblo. Y Dios se manifestaba poderosamente, como les dije, antes de que salieran de Egipto. Y aún así no hubo en el corazón del pueblo casi o nula intención de perseverancia. Les voy a leer un poquito nada más, no se me distraigan. Éxodo 12:37 dice: partieron, imagínense la escena. Aquí imagínatela así en tu mente. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 de a pie. ¿Cuántos? 600,000 de a pie, sin contar los niños ni las mujeres. También subió con ellos, fíjense, esto es precioso. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. De toda clase de gente. Y ovejas y muchísimo ganado. Y miren, se estima, fíjate bien nada más, cuánta responsabilidad tenía Moisés. Y no lo culpo por sentir frustración y enojo. Fíjense, se estima que el número total de la gente que salió de Egipto fue de 2 millones aproximadamente. Si para dejar 5, dicen, ahí muere. Maneja 2 millones. Y miren, la frase toda clase de gentes quizás se refiere a egipcios y a otros que fueron añadidos a los hebreos por las obras poderosas de Dios, que vieron y que dijeron: voy a salir de Egipto junto con los hebreos. O sea, vieron el poder de Dios y dijeron: de aquí somos, ¿verdad? Dice el 10: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Empezaron a ir las dudas. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. ¿Qué hubo en ellos? Temor. Empezaron a dudar y clamaron a Jehová. Pero dijeron a Moisés, fíjate, perseverar en la muerte. Por eso les dije que ellos perseveraron en la muerte. ¿No había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? Imagínate cuántos le dijeron eso a Moisés. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado del pecado? ¿Qué, no estábamos bien tranquilos con el pecado de nuestra vida pasada? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿No es esto de lo que hemos hablado? Déjame servir a mi pecado. Déjame seguir echándome.
déjame seguir de malandre. ¿Para qué me sacas? Déjame seguir con mis prácticas. No todo el mundo hace eso. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios, porque mejor me era a mí servir al pecado y a la muerte, que morir nosotros en el desierto, perseverando en la muerte. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy ves o han visto, nunca más siempre los verás. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Con esa calma, Moisés les dijo: tranquilos. Pero imagínate cuántos se le vinieron encima al ver a los egipcios que ya venían y el mar aquí enfrente. Dijeron: ya nos cargó el payaso. Esa expresión no se las puedo explicar porque yo mismo sé, pero la investigamos. Entonces, amado, perseveremos aunque el faraón se acerque. Persevera aunque tu pasado esté acusándote. Mire lo que dice Romanos: ya no hay más condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. ¿Verdad? Desánimo. ¿Cuántas veces hemos decidido ya salir para siempre de Egipto? Que decimos: no, a mí déjame ir. Y caemos en esa sensación de no más lucha. ¿Para qué seguimos? Y comenzamos a sentir que ya no podemos y que mejor sería ya no ser cristianos. ¿A cuántos hemos escuchado decir: ay, es que yo era cristiano? Eso no se quita, ¿verdad? No es como ir a lavarte y ya dices: ya no soy cristiano. A menos de que en realidad nunca haya entrado el Espíritu de Dios en esa persona. La sugerencia entonces, para todos: si el faraón tiene nombre de desánimo o el nombre que le quieras poner o que sea que tenga, tenemos que perseverar. Dile al que está a tu lado: tenemos que perseverar en no recordar el sepulcro de donde nos sacaron. Amén. Él siempre tiene algo bueno para ti, para mí, porque Él dice que Él es bueno todo el tiempo, no como el faraón. Esforcémonos en perseverar para alcanzar, y siempre estará Él de nuestro lado, pues Él dice que no te va a dejar ni nunca te va a desamparar, pero tiene un costo. Es bien bonito también decir: la Biblia dice que Él no me va a dejar ni me va a desamparar, pero cada rato andas levantando al muerto, ¿verdad? Cada rato estás diciendo: es que yo cuando era de esa bola, pues como que el sol me alumbraba mejor. Cuando se quiera levantar eso, y el desánimo, y la depresión, y la ansiedad, la duda, el temor, el enojo, la ira, aplasta al faraón con las aguas poderosas de Dios. ¿Cómo? Perseverando, ¿verdad? Perseverando. Y entonces sí, podrás decir, tú y yo podemos decir que Él nunca me va a dejar y Él nunca me va a desamparar. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, amado. ¿Quién se siente perdonado? Yo. ¿Sí o no, mi Dani? ¿Verdad que es bien reconfortante? Y miren, vamos a orar. Porque mira, el desánimo, la indolencia causada por la falta de ganas de hacer las cosas, de leer su palabra y de avanzar, ya que Él quiere plantar en nuestro corazón esa semilla de que Dios no es lo suficientemente grande para poder ayudarnos. El enemigo siempre va a querer enseñarnos que Él es mayor que Dios, ¿verdad?
que pues mira, Él sabe que como seres humanos, y ve esto, amado, no te distraigas, Él sabe que el ser humano es fácil de desanimar. Dile al que está a tu lado, somos fáciles de desanimar. Por eso el Señor nos dice en su palabra, mira, vean esto, no se distraigan, siéntense por favor. Siéntense, no se paren, porque esta parte es muy importante. Los de alabanza pueden pasar sin hacer ruido, así despacito, tranquilos, porque esto es muy importante lo que te voy a decir antes de orar. Él siempre quiere plantar en nuestro corazón que Dios no es lo suficientemente grande para ayudarte. En cualquier situación, en cualquier situación. El enemigo siempre lo quiso hacer así desde el principio. Por eso le dijo a Eva, tu Dios te dijo, para que dudara y se le prendiera el foco de la duda, ¿verdad? Pues Él sabe que, como les dije, que somos fáciles para desanimar. Por eso el Señor nos dice en su palabra, y esto grábatelo en el corazón, amado. Él dice que Él ha vencido al mundo, lo sabemos, ¿verdad? No sin antes mencionar que Él ha sometido al mundo, al cosmos. Cosmos es esta palabra en griego, en el sentido de las cosas que contiene. Dios ha vencido al cosmos o al mundo en las cosas que contiene, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que contiene el mundo? Él dice que ha vencido al vicio, a las tentaciones, a los placeres, a las enfermedades, a las riquezas deslumbrantes que nos sacan de su propósito. Esas son las cosas que contiene el cosmos y muchas otras. Pero esta palabra cosmos, y fíjate bien a quién nos estamos enfrentando, esta palabra cosmos también se traduce como lo que en él habita, como lo que en él habita, como lo que habita en el mundo, en el cosmos. Y podemos entonces obtener rema de Dios en esta palabra, porque lo que en el mundo habita somos los seres humanos. Y Dios dice que sobre los que nos quieran hacer daño, Él los ha derrotado humanamente hablando. Ladrones, secuestradores, todo eso Él nos ayuda y nos aleja. Obviamente con todo el contexto que te dije, lo que estás poniendo en tu costal, ¿verdad? Para que esa palabra sea viva en ti y en mí. Pero aparte de los seres humanos que nos defiende Dios, las huestes también viven con nosotros. Y estoy hablando de toda clase de demonios, porque dice su palabra que Él echó a la tierra 3/4 partes de ángeles traicioneros junto con el diablo. Entonces habitan con nosotros, están aquí, ¿verdad? Principados y potestades. Pero ¿sabes qué? Él también los ha vencido. No son más que tú ni que yo, ni las cosas que habitan, ni los demonios y las huestes. Porque Él dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos tiene que alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y estamos advertidos ahora, amado, que tenemos que afrontar el choque contra el enemigo. Lo tenemos que afrontar, pues dice que tendremos aflicciones. La Biblia no dice que vas a vivir una vida de color de rosa. Tenemos aflicciones, pero también el enemigo sabe que los venció en la cruz del Calvario, los expuso públicamente. Y al ser expuestos, y esta palabra de ser expuestos públicamente, los avergonzó por ti y por mí. Y eso es precioso, porque les dijo, miren, yo he vencido al diablo y sus huestes, y los pongo, los avergüenzo delante de todos. Y por eso es la rabia que tienen las huestes contra nosotros, porque como fueron avergonzados, fíjate bien, fueron avergonzados, a ti y a mí nos quiere avergonzar
de que somos inútiles, de que no podemos, de que tantas cosas, amado. Pero ¿sabes qué? Él ha vencido al mundo y lo que en él habita. ¿Ves tu poder que te ha delegado el Espíritu Santo por medio de la muerte de Cristo? Amén. Entonces debemos de seguir perseverando, aunque no veamos claro en algunas situaciones, porque Él está contigo y conmigo. Amén. Isaías 41:9 dice, esto es precioso. Cierra tus ojos y vamos a orar esta palabra. 41:9. Y el Señor te dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, amado mío, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te doy la fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. He aquí, amado, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Lo que habita el cosmos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los encontrarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, estoy contigo. No temas, estoy contigo. No temas, estoy contigo. Ahí con tu corazón dile, no temo, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo, porque me has llamado de los confines de la tierra, porque soy tu siervo, soy tu escogido. No me desechaste, no temo porque tú estás conmigo, Señor. No quiero desmayar, Señor, porque tú eres mi Dios que me da fuerza. Porque tú siempre me ayudas, siempre me sostienes con tu mano derecha, Señor, y me haces justicia delante de los hombres. Porque yo sé que todos los que se enojen contra mí, llámese como se llamen, Señor, serán avergonzados y confundidos mientras yo esté contigo a tu derecha, haciendo lo que tú quieres que yo haga. Ellos serán como nada y no prosperarán, Señor, porque yo aún los he buscado y ya no están. Porque tú eres mi Dios que me sostiene con tu mano derecha y todos los días me dices, no temas, yo te ayudo. Y de esta forma, Señor, mi costal va a ser lleno de oro, plata y piedras preciosas. Yo declaro, Señor, para mí que mi costal va a tener menos hojarasca, menos leña y menos seno, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Gracias porque me escogiste. No me desechaste, Señor. Sí, Señor. De la duda me atormenta, no confío con la mente, no hago con el corazón. Dando muy suave este lugar. Dile. La tormenta
Señor. Y porque nos dices que no temamos porque tú estás con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Dile con todo tu corazón. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Y Señor, mi corazón está confiado en ti, Señor. Me has sostenido. Oh, sí, Señor. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Sí, Señor. Siempre tienes Oh, sí, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Pon tu mano en el corazón y vamos a hacer juntos esta confesión. Vamos a decirle: Señor, no nos cansaremos de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, Señor, teniendo todas las oportunidades, haremos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a ti, Señor. Dale un aplauso al Señor. Entonces, amado, Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Tú quieres ser de esos? Persevera. Dile al que está a tu lado: voy a perseverar porque soy buena tierra. Porque soy buena tierra. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Pues Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios no se equivoca. Cada vez tenemos que sembrar mejor. Cada vez tenemos que darnos de mejor forma en todo lo que hagamos, amado. Y eso va a dar un buen fruto, porque eres una buena tierra, ¿verdad? Eres una buena tierra. Entonces vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos, no sin